Empezamos con la presentación entonces. Bueno, ahí todos pueden ver la presentación, lo que estamos proyectando. Sí, sí, perfecto. Bueno, empezamos con los off-grid. En el caso de hechizaje, el modelo off-grid que tiene Vega Energy es el CEP 4850EU80H. Acá vamos a ver un ejemplo, bueno, el inversor off-grid en conjunto con las baterías MOO. Bueno, el objetivo de la capacitación, comprender qué es el inversor 4850, conocer sus beneficios comerciales y técnicos, aprender los pasos claves para su instalación y configuración, identificar errores comunes y cómo evitarlos. El inversor off-grid es el controlador del sistema de energía solar. Es un controlador autónomo, ¿no? ¿Qué hace el inversor? Controla las fuentes de energía que tiene el inversor. ¿Cuáles son las fuentes de energía que tiene el inversor? Son la red, es la fuente de energía, la energía solar, que es la parte de energía fotovoltaica, y las baterías. Esa fuente de energía el inversor las va a administrar para alimentar ¿qué? Para alimentar los consumos, que como dijimos antes son todos consumos off. Bueno, como decíamos, este inversor puede funcionar en modo UPS, ¿no? ¿Qué quiere decir en UPS? En caso de corte de red, en la peor condición de noche, que no tenemos energía solar, el inversor va a tomar energía de baterías para alimentar las cargas. Un punto importante a mencionar, cuenta con control de DPS, ¿no? Que es un sistema avanzado para una mejor velocidad de respuesta y fiabilidad. Hay que tener en cuenta lo siguiente, acá dice, el ahorro de costos se utiliza energía solar primero. ¿Qué quiere decir esto? Los equipos, si bien el equipo funciona como una UPS, en caso de corte de red, hay que tener en cuenta que el equipo está diseñado para ahorrar energía en modo de energía solar. Entonces siempre el equipo va a estar buscando tener o buscar la fuente de energía solar, la fuente de energía fotovoltaica. Eso es importante a la hora de diferenciarlo con una UPS común, ¿no? Es un equipo de energía solar que puede funcionar como UPS, pero no es una UPS. Especificaciones técnicas. Este inversor tiene hasta 5.500 watts de potencia y 5.500 watts de potencia aparente, volt-ampere. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dimensionemos, muchas veces no tenemos el factor de potencia de la instalación. No tenemos el coseno phi, si las cargas son inductivas o capacitivas. Entonces es importante leer el valor de volt-ampere o de kilobar que tenga el equipo, ¿no? De kVA que tenga el equipo. La tensión de fotovoltaica es hasta 500 volts de corriente continua. ¿Esto qué implica? Implica que el número de paneles que va a tener conectado en serie en este circuito que nosotros llamamos, a cada circuito lo llamamos string, va a estar limitado. ¿Y a qué número va a estar limitado? Y dependiendo del modelo de panel, ¿no?
El rango común de trabajo en la parte de fotovoltaica es entre 120 y 450 volts. Corriente de carga es la corriente de carga de baterías. La eficiencia del inversor es muy alta, 95%, ¿no? ¿Qué es 95%? Es la eficiencia de conversión de energía de la parte continua a la parte alterna. Las dimensiones, el peso, bueno, todos estos son datos que están en los datasheets. Voltaje de batería 48 volt nominal. Este inversor puede trabajar con baterías tanto de gel, plomo ácido como litio. Bueno, las aplicaciones, viviendas unifamiliares, pequeños y medianos negocios, instalaciones aisladas, off-grid, como dijo el compañero, sistemas con alimentación de red incorporada. Componentes del sistema. Como habíamos dicho, el inversor es un inversor off-grid, por lo tanto, las únicas cargas posibles que puede tener, las únicas conexiones de consumo, van a ser estas que están viendo ustedes a la derecha de la imagen. Tiene una única conexión de salida. Después, como fuentes de energía, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la red, la planta fotovoltaica y el banco de baterías. Cuando hablamos de banco de baterías, ¿por qué hablo de banco de baterías? Porque pueden ser más de una batería. El inversor tiene la posibilidad de configurar la tensión admisible de entrada para que trabaje un generador. Como regla general, si voy a instalar un grupo electrógeno a la entrada de un inversor off-grid, la potencia del grupo tiene que ser igual o mayor a la potencia del equipo. No puedo conectar un grupo electrógeno que tenga menor potencia. Y siempre, evidentemente, tiene que ser un generador de onda senoidal pura. Hay dos cuestiones principales a la hora de programar el equipo. El equipo hay que programarlo. Yo no lo instalo, lo cuelgo, lo conecto y sale funcionando. Mínimo, tengo que repasar los parámetros y ver si coincide con lo que voy a utilizar del equipo. Y como les decía, tiene dos grandes aspectos, dos grandes, dos grandes áreas donde yo voy a programar el equipo. Por un lado voy a programar cómo voy a alimentar las baterías, cómo voy a cargar las baterías, o sea, con qué fuente de energía voy a cargar las baterías como prioridad. Y por otro lado voy a programar en el equipo con qué fuentes de energía voy a alimentar los consumos como prioridad. Entonces acá vienen los dos parámetros principales que voy a programar, que es el parámetro de carga de baterías y el parámetro de alimentación de consumos. En este caso podemos ver los 4 modos que tiene de carga de baterías. Tenemos por un lado prioridad fotovoltaica, prioridad de red, carga mixta y solo solar. Diego, Gustavo Raúl Sí. Gor hizo una pregunta. Dice, ¿por qué el generador debe ser mayor que el inversor y ser senoidal? ¿Riesgo para quién? Es una cuestión de experiencia, de haber trabajado nosotros con inversores off-grid, donde equipos de menor, inversores de, digamos, grupos electrógenos de menor potencia que el off-grid, tienen problemas de, primero, que el equipo acepte la conexión, porque como yo les mencioné, si yo no tengo red o la tensión es baja, o la calidad de la onda senoidal es mala, o tiene ruido esa onda senoidal, el equipo no se va a conectar, no va a aceptar esa fuente de energía. Y por experiencia nosotros siempre recomendamos esos dos puntos principales, que la potencia sea siempre igual o superior,
por una cuestión simplemente de fuente de energía. Si el equipo tiene 5.000 watts, yo no puedo alimentar al equipo con una fuente de energía de menos de 5.000 watts. Segundo, la calidad de la onda es, en este rango de potencia, estamos hablando de un equipo de 5.500 watts, ¿no? Un equipo, es mucho más probable que un grupo de electrógeno tenga onda senoidal pura en equipos electrógenos de potencia alta, no de potencia baja. Esos son los principales dos motivos, y aparte de la experiencia que tenemos nosotros de ya haber presenciado problemas con equipos que no cumplen con esta regla. Bueno, como le decía, prioridad fotovoltaica. ¿Qué condición? Bueno, ¿dónde puedo aplicar? Y siempre que tenga un grid estable. ¿Qué quiere decir grid estable? Red estable. Ustedes en los manuales van a ver grid. ¿Qué quiere decir grid? Es la red, es la conexión de red, ¿no? Grid estable y precio alto. Se recomienda prioridad fotovoltaica. Prioridad de red. Si vamos a configurar en prioridad de red, ¿qué quiere decir? Que el equipo va a estar en el mayor tiempo posible cargando baterías con red. Entonces necesito buena calidad de red. Carga mixta. Va a usar combinación de red solar, dándole prioridad a solar, y en el caso de que solar no esté disponible, va a pasar a red. Y en este caso sí, aplica cuando la red es inestable, ¿no? Siempre red inestable, acuérdense de corte de energía eléctrica, corte de luz, baja tensión. Si lo voy a programar en solo solar, OSO, y por lo general si voy a usar esta programación, lo voy a usar en zonas, en áreas de buena radiación solar. Y bueno, acá vemos los modos de operación. Prioridad fotovoltaica para carga de baterías. Primero va a buscar la energía fotovoltaica para cargar la batería. Después va a pasar a la red. Esto es lo que les decía, les mencionaba, que el inversor está diseñado para funcionar con energía solar. Digamos, el orden inverso al modo de funcionamiento anterior es la prioridad de red. Primero va a buscar cargar con red, y en el caso de que red no esté disponible, va a cargar con solar. Carga mixta, híbrido y red. Esta es la que decíamos que era importante en el caso de tener mala calidad de red, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, siempre, primero y principal, le va a dar prioridad a la carga con fotovoltaica, y después, en el caso de que fotovoltaica sea insuficiente, va a buscar para que cargar en modo simultáneo la batería. Solo solar. Es la forma más eficiente de cargar energéticamente, ya que la batería se carga únicamente a través de paneles solares. Entonces, un aspecto a destacar, claro, si yo lo programo en solo solar, tengo recursos de solar, va a ser el modo que me va a dar el mayor ahorro posible. Porque ¿cuándo empiezan a subir los costos? Y cuando está involucrada la red, como en estos dos modos, ¿no? En estos tres modos siempre está involucrada antes o después la red. Pero en el modo solo solar, la red nunca está involucrada para cargar baterías. ¿Cuál es la contra de este modo solo solar? Que bueno, depende de eso, depende del recurso solar para cargar la batería. La batería es una parte de todo el sistema que debe ser cuidada, tiene una cantidad de ciclos limitada. Hay que tener cuidado con el dimensionamiento de los sistemas y las baterías. La batería, una vez alcanzada la cantidad de ciclos límite, se agota y hay que cambiarla, y es cara, costosa.
Modo de alimentación de consumos. Bueno, esto es lo que habíamos hablado al principio, la otra gran área, ¿no? ¿Con qué fuente de energía voy a alimentar los consumos? Entonces voy a tener prioridad fotovoltaica. ¿Cómo va a administrar la energía el inversor? Le da prioridad solar. Si yo no tengo disponibilidad de solar o solar es ineficiente, va a pasar a red. Si red no está, va a pasar a batería. Modo prioridad red, UTI. Siempre va a cargar por red. En el caso de que red no esté disponible, va a pasar a solar. En caso de que solar no esté disponible, va a pasar a batería. O también si solar no le alcanza la potencia para alimentar las cargas, va a pasar a batería. Modo prioridad batería, SBU. Va siempre solar por adelante, después batería y después red. Es importante mencionar, ahora vamos a ver en el detalle, que el modo SBU es el que más uso le va a dar a la batería. Como les decía antes, las baterías tienen que ser bien dimensionadas para que, como mucho, se cumpla un ciclo de carga y descarga por día. Si nosotros seguimos esa regla de dimensionar las baterías para que hagan un ciclo de carga y descarga por día, uno solo por día, la batería va a ser económicamente hablando, técnicamente hablando, óptima en cuanto a la cantidad de baterías para ese sistema que presupuestamos, ¿no? Bueno, acá vemos algún detalle, el modo prioridad fotovoltaica. Siempre le da prioridad a la alimentación fotovoltaica y después pasa a red. Y en el caso de corte de energía, que la red no esté disponible o que haya baja tensión, va a pasar a buscar la batería. Si nos centramos un poco en este parámetro, no porque me quiera centrar en este en particular, pero para que ustedes piensen, a ver, como si nosotros estuviésemos configurando en este parámetro en particular. ¿Qué pasa si alguna de estas tres fuentes de energía no está? O sea, es de noche, se cortó la red y la batería la dimensioné mal, entonces por lo tanto está todo el tiempo descargada porque la energía solar no la alcanza para cargarla. Los consumos son demasiado grandes para la cantidad de baterías que había. ¿Qué va a pasar si se queda una de estas tres? Uno de estos tres modos desaparece. O sea, no tengo ni solar, no tengo red y la batería está agotada. ¿Qué va a pasar? ¿Alguien me puede contestar qué va a pasar? Y el equipo entra en falla y se apaga, o no tiene ninguna alimentación. Perfecto. O sea, se corta la salida. ¿No? No puede haber alimentación si no tengo fuente de energía. ¿De dónde sacar esa energía para la alimentación? Diego, puede ser que si fuera una batería de litio, cuando se descarga por debajo o sea, llega hasta el 20% de carga y después el equipo entra en funcionamiento recién cuando tiene el 30% de carga nuevamente. Sí, eso es en los híbridos, porque después vamos a ver una particularidad de la programación de los híbridos. Perfecto. Pero usualmente si yo programé en el equipo que el límite de descarga de la batería era 20%, que es siempre lo que recomiendo, o sea, les aclaro ese punto, ¿no? Nosotros recomendamos programen hasta el 20%, no menos del 20%. Cuando el equipo llegue a ese valor y no tenga otra fuente de energía, se va a apagar la salida. Se va a cortar y al cliente en el caso del off, se le va a cortar la luz. En el caso del híbrido, como el híbrido tiene dos tipos de cargas, las on y las off, bueno, en ese caso, cuando vuelva a la red, aunque no tenga batería, todas las cargas on están del lado de la red porque están antes del equipo, van a ser alimentadas. Bueno, quería aclarar ese punto para poder seguir avanzando.
Bueno, el modo prioridad red. Cuando la red es estable, puedo programar el equipo de esta forma. ¿Y cómo funciona? Y este es el modo común si yo quiero usar el equipo como una UPS. ¿Está bien? Porque podría evitar, no lo recomiendo, no instalar paneles. Siempre preguntan, ¿podemos omitir la instalación? Sí, inicialmente sí. Pero el equipo está diseñado para funcionar con paneles. Siempre es bueno decirle al cliente, bueno, está bien, no instalé los paneles, pero proyectá para instalarlos. Entonces, en ese caso, si no tuviese paneles, podría programar el equipo de esta manera. Siempre aclarando el hecho de que yo necesito la red, porque no tengo paneles, no tengo otra fuente de energía que la red, porque la batería, si bien yo hasta ahora vine mencionando como fuente de energía la batería es un acumulador. Es un sistema de acumulación de energía, y acumula energía de otra fuente de energía que tiene que existir. Si los paneles no están, la única que me queda es la red. Modo prioridad baterías. El modo prioridad de baterías le da prioridad a la alimentación de cargas con batería. ¿Cuándo se puede usar este sistema? ¿Cuándo es recomendable usar este sistema? Cuando hay mucho desfasaje entre el horario de consumo y el horario solar, ¿no? Si el consumo está muy desfasado en cuanto no coincide con el horario solar, por ahí conviene usar este modo. ¿Por qué? Porque durante el día uso energía solar o uso la red para cargar las baterías y durante la noche descargo la batería. Diego, te hago una consulta. Y por ejemplo, yo puedo utilizar paneles y red durante el día y programar para que se utilice la batería, por ejemplo, en la vivienda en un momento muerto entre las 3 y las 6 de la mañana para sostener lo que es heladera, luminaria para ir al baño o algún, digamos, no un uso constante. Mirá, tendría que revisar el manual. Creo que sí, que tiene tiene timers de programación. Porque, digamos, Pero de esa forma uno arriesga un poco tal vez en la batería, si tenés, no sé, un corte Ahí de lo luz, bu- justo le toca ahí una lo semana de busca- tormenta, Sí, pero Hay podés llegar timer- a tener un ahorro. sí, extra. el híbrido lo tiene. Ahora después vamos a ver que el híbrido lo tiene. Y lo tiene bien explícito. Ahora vamos a buscar, Esteban está buscando los timers, los distintos timers que tiene el equipo, a ver si puede hacer eso que vos decís. Bueno, Pero en general, si yo programo el inversor en modo batería, lo va a hacer, digamos, con una programación mecánica del equipo como ya viene programado el equipo. O sea, cuando la batería llega al 95% de carga, se va a empezar a descargar. tal Y cual. cuando llega al 20% mínimo de descarga, se va a empezar a cargar. Sí, va a ser ¿Está bien? un ciclo tras ciclo. Va a ser ciclo tras ciclo, tal cual. Lo importante que yo mencionaba es el dimensionamiento. Si yo dimensiono la batería y estoy seguro que los consumos son en cierto horario nocturno o fuera del horario solar, y dimensioné bien la batería, y ese ciclo va a ser un ciclo por día. ¿Por qué? Porque durante el día solar no hay consumo, toda la energía se utiliza para cargar la batería, y cuando se fue el sol, a la noche tengo consumo, la batería se va a descargar, y como la batería está dimensionada para ese consumo, se va a descargar en ese rango, entre el 95 y el 20, va a cortar antes, porque yo la batería siempre le doy un 5, un 10 más de sobredimensionamiento, va a cortar antes y va a cumplir el ciclo perfecto. Y al otro día va a reiniciar el ciclo. Cuando salga el sol a las 8 de la mañana, va a empezar a cargar la batería, o si no hay solar, va a cargar con red, y así sucesivamente. Bueno, procedimiento de instalación, verificación previa de la instalación. La seguridad ante todo. Hay voltaje inseguro dentro del inversor off-grid. Se debe contactar al personal de mantenimiento profesional para su preparación. Siempre desconecte el fusible o disyuntor cerca de los terminales del arreglo fotovoltaico.
la red y batería antes de trabajar con el cableado. ¿Qué implica esto que estamos mencionando? Fotovoltaica habíamos dicho que el equipo puede llegar a tener hasta 450 volts. Ujú. ¿Está bien? Estamos trabajando con tensiones de corriente continua y de un valor considerable. De alterna vamos a tener 230 en la red, ¿no? También. Siempre trabajar con zapatos de seguridad, con aislación, sin humedad, sin piso mojado. Las herramientas tienen que ser adecuadas, tienen que destornilladores aislados, no destornilladores comunes. Tenemos que tener equipos de medición, testers, pinzas amperométrica, batímetro para, en el caso de que tengamos que comprobar la potencia. Coseno Phi, bueno, son todas herramientas que tendría que tener un instalador. Para los híbridos o para los equipos trifásicos, siempre es bueno mencionar que tienen que tener un secuenciómetro de fases, ¿no? Para saber si el orden de fases es el correcto o tengo que invertir una fase por otra. Verificar, en este caso en el segundo párrafo vemos las distancias. ¿Para qué son las distancias? Estas que figuran en el manual. Pregunto. Para la correcta ventilación del equipo. Perfecto, para la correcta ventilación del equipo, porque el equipo es un equipo electrónico que ese tiene un 95% de eficiencia, pero hay un 5% que tiene que disipar y lo va a disipar en forma de calor. Y si no tiene ventilación se va a empezar a calentar y se va a dañar. Tiene que tener la correcta ventilación. Y un punto importante también que nos pasó como experiencia, ¿ven la distancia inferior? La distancia inferior está por algo. ¿Por qué está la distancia inferior? Porque los cables, por lo general, los cables de corriente continua, de los string, los cables de corriente alterna, tienen que tener un radio de curvatura adecuado. No pueden tener cualquier radio de curvatura. Porque mecánicamente eso puede producir que el cable con el tiempo, como está haciendo fuerza en el conector MC4, se salga, se desprenda, haga contacto con el otro que está al lado y haga un incendio. Haga un cortocircuito, un arco fotovoltaico. Entonces, primero, la ventilación del equipo para que no se caliente. Segundo, la seguridad eléctrica en la parte inferior, ¿no? Bueno, verificar que todos los accesorios listados estén presentes, incluido el manual del usuario, tornillos, cables y de comunicación. Sí, Juan Pablo, decime. No, agregarte al tema de respetar las distancias mínimas de los equipos, que es no solo por la ventilación, y también evitar meterlo dentro de armarios y demás, porque si no entran a saltar las fallas por temperatura y mantenerlo Tal limpio. cual. O sea, cada tanto en la hoja de mantenimiento poner que hay que sopletearlos un poco porque el polvillo los destruye. Tal cual, sí. Eso al final vamos a ver algo, pero como dice Juan Pablo, la tierra y la humedad los termina dañando los equipos porque los equipos son IP20. ¿Está bien? IP20 no es adecuado para un ambiente húmedo o para un ambiente polvoriento. Bueno, como decíamos, la disipación de calor, la distancia de seguridad, todo esto está en todos los manuales de cualquier equipo. Siempre la distancia de seguridad para la correcta ventilación. El montaje del inversor, siempre mirar el manual a ver cómo es la fijación del equipo. En este caso es un equipo que no es demasiado pesado, pero en el caso de los híbridos son equipos pesados. Tengo que planificar primero cómo voy a hacer el montaje, cuántas personas necesito para levantar el equipo, ¿no? Hago una aclaración que la batería de 10 kilowatts, que pesa casi 98 kilos, tenés que levantarla para ponerla en la pared con 3, 4 personas mínimo. No saben lo que es. No estoy viendo quién habla. ¿Flavio? Sí, hablo yo. Sí, tal cual, Flavio. Es pesadísimo.
Bueno, Nos tocó el otro día poner una que había justo dos Sí. paredes, entraba justito, y tuvimos que armar como una escalera y alguien la sostenía de arriba, era imposible. Pero es pesada. no, y aparte de la inseguridad que se te caiga la batería arriba. Ah, un tema, porque nosotros viene con unas brocas, pero teníamos ladrillo hueco. Entonces tuvimos que reforzar porque, bueno, la broca está buenísima cuando es pared o lo que fuera, pero si tenés una pared de hueco, yo como también hacemos lo que es aire acondicionado, poníamos tarugo de hueco con tirafondo del 10 y le pusimos un poquito más también, por las dudas. Porque Sí. creo que viene con 4 brocas nada más, le pusimos 8. Muy bien el aporte. No tiene timer. Bueno, acá me aclara Esteban que no tiene la posibilidad del timer para programar eso que estábamos hablando antes. En ese caso, bueno, está el híbrido que sí lo puede hacer, después lo vamos a ver. Listo, gracias, Diego. De nada. Bueno, cableado. El cableado es siempre conecte primero el cable de 7, el AWG es la norma, es el equivalente a 10 milímetros cuadrados para la Tierra, seguido del cable vivo, finalmente, que es la fase, y finalmente el cable neutro para la entrada y salida de DSA. Esto es importante porque yo tengo que poner el adecuado calibre, ¿no? de los cables. Tanto en la entrada como en la salida. En fotovoltaica también. En el caso de Vega tenemos los cables de energía solar, que aparte del cable de energía solar, no solamente la adecuada sección, sino también que es un cable preparado para lo que es corriente continua y para estar expuesto al medio ambiente. Si bien nosotros siempre recomendamos que el cable de energía solar de los string estén cubiertos, el cable viene preparado para la humedad, la intemperie, etcétera, etcétera. El cableado de la batería, es importante también la sección del cable de la batería, ¿no? Tenemos también cables, nosotros vendemos baterías y vendemos el accesorio del cable que viene con la batería. Acá vemos, bueno, algunas fotos de este equipo concreto del CD4850, el OFF. Acá podemos ver los ventiladores, la conexión de batería. Esto es la entrada del cable. Nosotros tiene una tapa superior, tengo que hacer la conexión adentro tiene la bornera. Tenemos entrada y salida entrada de red, salida de consumos. Es importante saber que el equipo tiene un botón acá, una tecla de on-off. Yo para que el equipo quede activado, tiene que estar en on, ¿no? Para que funcione. Y después tengo otras conexiones que son para poner equipos en paralelo. Este equipo se puede poner hasta 6 equipos en paralelo. Y para los cables de comunicación, si son baterías de litio, recuerden siempre que las baterías de litio van con cable de comunicación BMS. Es un cable, aparte de los dos cables negativo y positivo, es un cable tipo Ethernet que hace la comunicación, porque la batería de litio es controlada y intercambia información con el inversor siempre midiendo temperatura de la celda de la batería, tensiones, corrientes, etcétera, para que siempre la batería no se dañe, tenga la mayor vida útil y sobre todo tenga mayor seguridad de operación. Perdón, Diego, buen día. Sí, buen día. Imagino que, no estoy viendo, Claudio. pero imagino que Claudio. Claudio, ¿cómo anda? Hiciste mención a que está en disponibilidad el cable o el kit de cables para el conexionado de las baterías Chisage, pero entiendo que no está en la lista. No sé si Carlos lo puede validar. No, perdón, hablé en forma general, ¿eh? No sé, en el particular de las Moon, no tengo ahí para ver. No, acá me dice Fede que de las Moon no. Perdón. Bien, hay que armarlo Sí. in situ. ¿Listo? Ok, perdón. Bueno, el cableado de entrada de fotovoltaica. ¿Qué es importante acá en la conexión fotovoltaica? Y que el positivo y el negativo
coincidan con lo indicado en el inversor, ¿no? Positivo a la izquierda, negativo a la derecha. Lo mismo con las baterías. Positivo a la izquierda, negativo a la derecha. El switch de encendido, como habíamos mencionado antes. Acá podemos ver un ejemplo de conexión. Acá vemos el equipo, vemos la parte inferior del equipo, ¿no? Tenemos la entrada de red, la salida de consumos. Tenemos la entrada de baterías y la entrada fotovoltaica arriba, ¿no? Y acá vemos estos cables que son cables serie y al lado se alcanzan a ver los cables de potencia, ¿no? Cuando el equipo está en paralelo, en este caso era un ejemplo con 2 chisajes en paralelo, tenemos que usar los cables serie y los cables de potencia. Cuando los equipos se conectan en forma trifásica, o sea, yo quiero poner 3 equipos chisaje para formar una red trifásica, no necesitan los cables de potencia. Estos que se alcanzan a ver acá, que ahora vamos a ver el diagrama, ¿no? Solamente necesitan los cables de serie. Claudio, ahí a tu pregunta de los cables de la batería. Sí, vienen incluidos con la batería, me dice Fede. Gracias, Diego. Sí, figura, como figura en el listado, pero no sabía si adicional a eso venía, o sea, en la descripción del código lo trae adentro. No sé si te referías a algún accesorio adicional. Gracias. Bueno, acá vemos esto está en el manual, lo van a ver, están las principales componentes, que era un poco ya lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Acá podemos ver el display del equipo y podemos ver los botones que vamos a usar para cambiar de distintas visualizaciones en el display y para setear los parámetros de configuración, ¿no? Acá vemos el ejemplo de 2 baterías Moon 5R, ¿no? Estas son Moon 5R Pro. Acá vemos las conexiones de potencia, positivo, negativo, y acá están las conexiones de comunicación. Está la conexión CAN RS485 en el inversor, y las conexiones para poner baterías en paralelo. Entrada in y out de las baterías. Estas baterías también es importante mencionar que van con el D-Switch configurado también. Cuando son baterías en paralelo, tengo que configurar el D-Switch. Como les decía, bueno, el tema de qué grado de protección tiene el equipo, el grado de protección eléctrica contra el medio ambiente. Es un IP20. IP20, ¿qué implica? Es una protección contra objetos sólidos de más de 12 milímetros. Yo no sé si tenemos acá, no sé si me pueden ayudar. ¿Se acuerdan ustedes quién fue el instalador que descubrió una rana en un ventilador? Bueno, una vuelta nos mandaron una foto de, creo que era Entre Ríos, Antunes, sí, David Antunes. Una rana trabada en el ventilador del off-grid. Bueno, parece que la rana tenía menos de 12 milímetros. Bueno, la pantalla de operación Ese caso estaba puesto dentro de un container, o sea que estaba protegido igual dentro de la rana. Igual entró, ahí está. O sea que, viste que en el lugar que menos pensábamos que podía pasar algo, pasó. Tal cual. Bueno, el display. En el display vamos a ver, cuando esté disponible, vamos a ver el panel, que significa que hay energía solar disponible. Vamos a ver la batería. Vamos a ver la red. Vamos a ver esto que figura acá,
en forma rectangular, cuadrada, con una raya diagonal, simboliza el inversor, la parte inverter del inversor, ¿no? ¿Qué es la parte inverter? La parte de circuitos electrónicos que el inversor convierte energía continua en energía alterna o hace el bypass. El bypass siempre te lo va a mostrar como una línea continua que pasa directamente de la red, pasa por arriba de los inversores y va directamente hacia los consumos, ¿no? ¿Qué teclas principales tengo que entender que tiene el inversor? Tiene la tecla Set, que es para entrar y salir de los menús, y la configuración de los distintos parámetros. Con Up y Down puedo navegar, ¿no? Sin entrar a los parámetros, voy a cambiar de distintas pantallas de visualización, donde me va a mostrar los porcentajes de carga, el porcentaje de carga que tiene la batería, la potencia que está consumiendo el equipo, el firmware que tiene el equipo actual. O puedo entrar con set, y una vez que entre con set, manteniendo sostenido 3 segundos set, voy a entrar y voy a poder configurar los distintos parámetros de configuración. Y una vez que esté en esos parámetros, voy a poder, con up y down, voy a poder ir navegando por los parámetros para, después de vuelta con set, entrar a cada parámetro y configurar. Y una vez que configure el equipo, el paso final para confirmar ese parámetro es la entrada Enter, ¿no? Voy a visualizar las luces, por lo general es verde, que el equipo implica que el equipo está funcionando perfecto, y si me aparece una luz roja a la derecha, es porque tiene alguna falla el equipo. Tengo que revisar, puede ser una falla por daño del equipo, puede ser una falla porque hay algo mal configurado o hay algo mal conectado, ¿no? Ahora vamos a verlo siempre los casos típicos, ¿no? Bueno, como dice acá, AC en amarillo, aquí dice AC barra INB, amarillo, fijo para la salida de red, parpadeando para la del inversor, ¿no? ¿Esto qué implica? Cuando habla de inversor de red, está hablando del modo de trabajo. Cuando habla cuando el manual habla del inverter, está hablando del que el inversor está funcionando, está convirtiendo energía continua en energía alterna, ¿no? Está funcionando la parte inverter. Y cuando habla de red, está hablando directamente del modo bypass, donde directamente la atención a la salida, la forma de la onda es directamente un reflejo de la red de entrada. Charge, en verde, parpadea para la carga rápida, fijo para la carga flotante. Diego, Y foul rojo ¿podés repetir eso, sí. lo de AC Inverter? Porque justo se me cortó, no. No, que decía, si ustedes pueden ver acá el esquema, el equipo cuando está funcionando o convirtiendo energía fotovoltaica en energía alterna o convirtiendo energía de baterías continua en energía alterna, está trabajando con lo que el manual llama inverter. Para nosotros el inverter es todo el equipo, pero para digamos, el concepto técnico de inverter es la parte que convierte de continua en alterna. Esa es la correcta interpretación del manual. Perfecto, gracias, Diego. Bueno, parámetros de configuración. Y los que hayan tenido experiencia con los otros equipos off-grid de la otra marca que manejamos nosotros, los parámetros de configuración son muy parecidos. No, es el mismo tipo de equipo y las configuraciones son muy parecidas como lo mencionaba antes. Tenemos el 01, que es el modo de prioridad de alimentación de cargas. O sea, ¿con qué fuente de energía vamos a alimentar las cargas? Y como mencioné antes, yo puedo entro con set, voy al 1, selecciono el 1 y puedo cambiar en sol a UTI o SBU. Cuando esté en SBU, acá pueden leer que voy a tener los parámetros de configuración principales, el 4 y el 5,
que son los puntos límite que mencionaba, que cuando esté en modo SBU, la batería se va a descargar hasta el parámetro 5, y cuando llegue a ese punto se va a empezar a cargar automáticamente de vuelta. ¿Y hasta qué punto? Hasta el parámetro configurado en 5. Se va a descargar hasta 4 y se va a cargar hasta 5. En 3 puedo configurar la tensión, el rango de tensión de entrada, ¿no? Te hago una pregunta ahí, Diego. Sí. Lo que vos hablabas del SBU, que va a descargar hasta el parámetro 5 y va a cargar hasta el 4 y después va a cargar hasta el 5, todo dependiendo cómo tengas vos la carga. Si tenías solo solar, si llegó a esa descarga, no sé, 7 de la tarde, hasta el otro día que no haya sol, no va a cargar la batería, si está solo carga solar. Tal cual. Si yo tenía en el parámetro de modo de carga de batería solo solar y no me alcanzó a cargar, por ahí si la batería está muy cerca de lo que configuré en 4, va a funcionar poco la batería. ¿Está bien? No sé si ese era lo que me querías consultar. Sí, eso. Básicamente es eso. Obviamente no llega al estado de apagado, pero sí no va a cargar hasta que no haya sol. Tal cual. Siempre estos modos de trabajo es considerando que hay represente, ¿no? En el caso de no represente, el equipo entra en lo que se llama modo backup. El modo backup está en todos los equipos. ¿Qué es modo backup? Y usa la fuente de energía que usualmente tiene que ser la batería. Como decía, bueno, 3 es el rango de tensión de entrada. 4 es el punto de tensión al cual va a ser bypass, ¿no? El equipo. Yo puedo configurar la tensión de batería en el cual el equipo va a entrar en modo bypass. Va a empezar o sea, sale del modo inverter y pasa al modo bypass. Diego, Y acá lo mismo, ¿no? Perdón, perdón. Te decía, ¿por qué maneja voltaje cuando está configurado en baterías de litio? Eso es una particularidad de esta marca que siempre maneja voltaje. No maneja porcentajes. Tanto baterías de litio como baterías de plomo ácido se configuran en voltaje, en chisaje. A diferencia de los grow watt, que cuando están en litio se configuran en porcentaje. Sí, porque es algo que también encontré y... Siempre estamos hablando del off. El híbrido sí se programa cuando está en litio en porcentaje. Claro. Sí, me pareció de esto que era así, pero bueno, vos en 44 volt no sabés bien en qué porcentaje estás en la batería. Calculo que estarás por ahí en un 30 o un 20%. Sí, por lo general es todo estándar esto. Si nosotros lo dejamos configurado el 4, perdón, yo dije bypass, en realidad es el cambio de batería a red o de red a batería, ¿no? Pero el 4 o el 5, si nosotros dejamos el equipo configurado como está acá, está en estándar, el equipo está pensado para proteger la batería, o sea que la batería se va a descargar hasta el 20 y no más de eso. Perfecto, gracias. Y volviendo a eso que preguntabas, a diferencia de la batería de plomo, no existe una linealidad voltaje-porcentaje de carga en las baterías de litio. Eso dificulta más hacer algún cálculo manual de qué tensión corresponde con qué porcentaje de batería. No sé si me entienden eso. Sí, totalmente imposible saberlo. No hay una linealidad. Es más, las baterías de litio mantienen casi una tensión plana durante toda su carga y descarga. Es en realidad el BMS que a través del control de temperatura, control de corriente y control de tensión determina qué porcentaje de carga tiene la batería. Bueno, y el parámetro 6 es el modo de carga de batería que habíamos visto antes.
el SSO, carga prioridad con fotovoltaica, el CV, carga prioridad con red, el SNU es el carga con red, carga mixta de fotovoltaica con red, que habíamos visto antes, ¿no? Y el OSO, OSO, es la carga solo con solar de batería. Acá tenemos ejemplos de configuración, vamos marcando, por ejemplo, acá en el 8 vamos a elegir el tipo de batería, y acá hay más tipos de baterías en el manual, están las de plomo, las distintas baterías de litio. ¿Por qué le marcamos L16? Porque L16 es la batería de litio usual, que L16 es la cantidad de celda que tiene la batería. Ustedes deben programar L16, en el caso de la batería de litio. 12 es el límite de descarga de la batería, que por defecto va a ser 42 volts, ¿no? Es el límite de descarga de la batería. Y después de eso, lo que hace cuando llega a ese límite de descarga no desactiva las salidas. Activa un timer interno, que sí se puede programar, que es el parámetro 13, que empieza a contar de manera estándar. Creo que viene programado, no sé, confirmado Esteban, si lo buscas el 13, creo que 5 segundos, ¿no? O 10 segundos, o 1 minuto. Bueno, la cosa es que empieza a correr el timer a partir de que llegamos a 42 volts, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuánto? 5 segundos. 5 segundos, bien. Entonces, cuando llega al 12, a 42 volts, en este caso, empieza a correr el timer 13 y cuando el timer se cortó, corta la salida. Ese es el modo de protección. Sí. Disculpa la interrupción. Por lo que veo ahí, lo que está en verde dice default. O sea, si yo no toco ningún parámetro... Está en 42. Ah, perfecto. Bueno, por eso. Eso es. Tal cual, tal cual. Default quiere decir que ya viene preprogramado de fábrica. No tengo que tocar nada. Decía, entonces, cuando llega el parámetro 12 implica una activación para proteger la batería por sobredescarga. ¿Corta la salida inmediatamente? No, lo corta después de un tiempo. Ese tiempo es el que está programado en 13. Después viene digamos, ese es el primer alarma que el inversor va a empezar a proteger la batería. La segunda alarma va a ser en el parámetro 15. Hay más parámetros, ustedes métanse después en el manual, hay más parámetros, empieza a chillar, hay una alarma sonora, que es el 14, ¿no? Hay varias cosas que van a pasar antes. Después viene, como último viene el 15, que es el límite de descarga inferior. Ahí desactiva automáticamente todas las alimentaciones de la salida. Desactiva la salida. 38. ¿De cuál? De los parámetros que tiene. 38 parámetros en total. Ah. Entonces decía, el 15 va a ser el límite de descarga. Esto es el equivalente al 21 en GrowWatt, donde yo no podía programar menos del 20%, recomendado por nosotros, ¿no? Bueno, en este caso nosotros recomendamos que dejen por defecto ya los parámetros que ya vienen configurados que van a proteger la batería. Después vienen estos parámetros que acá marcamos. Nosotros acá no estamos marcando todos los parámetros que tiene el equipo, estamos marcando los que nosotros consideramos como más importantes, ¿no? En el caso de que yo tenga que poner inversores en paralelo, voy a tener que entrar al parámetro 31. En el parámetro 31, si son inversores en paralelo, ¿qué implica inversores en paralelo? Inversores que están conectados a la misma fase, ¿no? ¿Cuántas fases tengo? R, S, T y el neutro. Si yo tengo 2 inversores conectados a la fase R, esos 2 inversores van a estar en paralelo. Y en el parámetro 31, ¿qué voy a programar? PAL. ¿Está bien? En realidad esto lo vamos a corregir porque no es defecto PAL. Defecto es single, que quiere decir un solo inversor, ¿no? Yo voy a programar en el 31 PAL. Ahora, si yo quiero configurar una red trifásica donde voy a tener un inversor por cada fase, voy a entrar a este mismo parámetro 31 y voy a programar. En el caso de la fase R, 3P1. En la fase S, 3P2. Y en la fase T, 3P3. Volviendo un segundo al sí. parámetro 12 del tiempo de retardo sobre descarga.
El parámetro tiene que el tiempo esperante de apagar la salida del inversor es debajo del valor establecido y en el rango de 5 a 55 segundos. Perfecto. Con incremento de 5 segundos, pero es hasta 55 segundos. Perfecto. Ahí me dice Esteban que, bueno, el parámetro 13 del timer se puede configurar hasta de 5 a 55 segundos. Va saltando de 5 en 5. El parámetro 12 era, ¿no? El 12, sí. Sí. El anterior del litio, perdón, ¿tenías el anterior? El 8, El 8. sí. Ok. Acá solamente marcamos el que tenemos nosotros para las baterías de litio MUL, ¿no? L16. Pero si ustedes entran al manual, hay más parámetros. Bueno, seguimos con esto, ¿no? El 32 es la comunicación BMS. Cuando yo tenga comunicación BMS, o sea, batería de litio con comunicación BMS, tengo que seleccionar en el 32 BMS. Y después me va a pedir en el 33, cuando yo configure BMS, me va a pedir el protocolo de comunicación. En este caso voy a seleccionar entre todos los que hay el que dice YL. Vamos al ejemplo de la conexión en paralelo. Seguimos con el ejemplo de dos inversores en paralelo. Tengo los cables de serie y los cables de potencia. Acá pueden ver el cable de potencia y el cable de serie. Diego, cuando creo que te marca también el tipo de batería o la marca de la batería. No aparece chisaje. Sí, por eso va en la MUN, va la que dice PIL. Ok. Sí, yo creo que parecía como Pylon Tech, entonces creo que le ponía esa. ¿Puede ser? ¿En la marca? Puede ser, sí, es esa, sí. Pues era la única que me andaba. Bueno, cables de comunicación, habíamos dicho los de serie, los de potencia, cuando los inversores están funcionando en paralelo. Acá ven el esquema de lo que yo decía. ¿Cuándo los equipos los tengo en paralelo? Cuando están conectados sobre la misma fase. Acá no se alcanza a ver bien, pero yo tengo una sola fase y el neutro. ¿Está bien? Es una instalación monofásica. Los dos inversores están sobre la misma fase. Y tengo conectados los cables de potencia, en este orden como figura acá en el esquema, y los cables de serie. Operación en paralelo de los inversores. Bueno, lo clave, la línea de comunicación paralela, el DB15 es el cable de potencia. Precauciones en el cableado. Todos los inversores deben estar conectados a la misma batería, ¿no? O al mismo banco de baterías. ¿Está bien? Otro detalle importante a tener en cuenta, que los inversores reciban la misma tensión de batería. ¿Y cómo logramos eso? Y si el banco de baterías, por lo general va a una bornera de distribución, y de esa bornera de distribución salen las conexiones a todos los inversores del grupo, ¿no? Todas las longitudes de los cables y todos los diámetros de cables, todas las secciones de cables tienen que ser iguales. De esa forma yo voy a garantizar que la tensión y la corriente o las pérdidas de tensión sean iguales para todos los inversores. Obviamente siempre tengo que tener conexiones a tierra en batería y conexiones a tierra de inversores. Tanto de la carcasa como de la conexión a tierra propia de las cargas, ¿no? Todas las unidades se sincronizan con la configuración del inversor anfitrión. ¿Qué quiere decir esto? Que el anfitrión o el máster es el que va a decir qué tensión de salida voy a tener, qué frecuencia voy a tener. Por lo tanto, si yo cambio alguna configuración en el máster, se va a ver reflejada en todos los esclavos. Seguimos con el ejemplo que teníamos. Acuérdense, este ejemplo eran dos inversores, Chisaje CD4850, en paralelo,
con 2 baterías Moon 5R Pro. Acá vemos el detalle de conexión de las baterías Moon. Tenemos el cable de salida que va hacia el inversor maestro y el cable de salida hacia la segunda batería. ¿Está bien? Salimos del RS485.2 y entramos en el RS485.2, pero en el otro puerto, ¿no? El puerto de al lado. Si yo tuviese una tercera batería, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer lo mismo, salir con un cable de acá a la derecha e ir hacia la tercera batería y entrar a la izquierda. Recuerden siempre, en el manual está el detalle de la configuración de los D-Switch. El D-Switch no es otra cosa que el address de las baterías, para que el inversor pueda identificar cuál es la 1, la 2 o la 3. O la 4, creo que este inversor lleva hasta 14 en paralelo. 14, no, 12 baterías. Moon 5R. Bueno, acá tiene el detalle, como le decía, de los D-Switch, ¿no? ¿Cómo debo configurar los D-Switch? Fíjense que hasta acá el 31 me está mostrando en la izquierda, en la imagen de la izquierda, estamos viendo la foto de la configuración en PAL y la configuración en el parámetro 8, que es el tipo de batería, en L16. Acá vemos una foto de todo el rack. Nosotros tenemos, acuérdense que tenemos el rack para hasta 5 baterías Moon 5R. Y en este caso tenemos con solo 2 baterías Moon 5R Pro. ¿Podés ir al anterior para ver el tema de la configuración de los Deep Switch? Sí, ahí está. O sea, si tenemos una sola, ponemos el Va Deep como Switch esta. 6. Va como esta configuración. Ok. Si tenemos una Esa es la sola, va primera. como... Sí. Claro, Y, si tenemos una sola, es como esta configuración igual. y la segunda llevaría el Deep Switch también 2 arriba. Claro, tiene el 2 arriba y el 1 abajo. Y el 6 arriba. Y el 6 arriba. Ok. En caso de ser mayor a 6 baterías, digamos, ¿cómo se va alternando, digamos, para que se sepa cuál? O dijiste que se puede llevar hasta 14. Puede llevar, Esteban está buscando, puede llevar hasta el límite que dice el manual, no puede llevar más. Ujú. ¿Cómo sería ahí? Porque nosotros tenemos para D-Switch 6, digamos, para marcar. Binario, o sea, el número binario es el equivalente al decimal. Claro. No, es que esto es tal cual. Por eso lleva ese límite, porque lleva hasta... Tengo 6 posibilidades, es una, digamos, una combinación de estadística, ¿no? Una combinación estadística, 2 posibilidades de cada una, 6 variables con 2 posibilidades de cada una me da. Pero aparte no es solamente el límite de binario, del número binario, cuántos binarios puede tener. Ajá. Es el límite de potencia que puede manejar el inversor en cuanto a baterías y de carga, ¿no? Correcto. Si alcanzan a ver, bueno, el caso tiene acá pueden ver que dice DRI. El inversor, esta es la foto de la batería, ¿no? Pero el inversor, acuérdense que tiene los contactos secos. Los contactos secos tienen 3 conexiones. El común, el normal open y el normal closing, ¿no? Normal closing y normal open. ¿Eso para qué se utiliza? Se utiliza para manejar algún grupo electrógeno que tenga la posibilidad de manejarse de esta forma, ¿no? A través de un relé de 12 volt o algo por el estilo, donde, ¿qué hace el inversor? Cuando el inversor detecta que la batería llegó a cierto nivel bajo de batería, hace el cambio y activa uno de esos contactos. Generalmente cierra el normal open, el normal abierto, lo cierra, ¿y qué me permite eso? Manejar algún contactor, manejar alguna bobina de 12 volt, para encender el grupo de electrógeno. ¿Está bien? Acuérdense que estos equipos lo pueden hacer.
Bueno, acá vamos a ver el video. Vamos a ponerlo al principio, ¿no? Ahí está. Ahí pueden ver el parámetro 30, ese que me está indicando cuál es el máster en los inversores. Si el parámetro 30 está en 1, es el máster. ¿Cómo se determina cuál es el máster o cómo hago si yo quiero que un equipo sea el máster? Cuando hago toda la regla, cuando lean el manual, tienen que leer el manual, van a ver que hay un orden de encendido de los equipos. Yo tengo que tener todos los equipos apagados y el máster es el primero que voy a encender. Y ahí automáticamente se va a configurar como 1. Bueno, errores comunes y cómo prevenirlos. Sobrecalentamiento ocurre por ventiladores bloqueados o espacio insuficiente, ¿no? Lo que habíamos hablado antes. Prevención, deje el espacio de disipación de calor suficiente alrededor del inversor off-grid. Conexiones deficientes, conduce a la acumulación de calor y a un posible incendio, ¿no? Lo que les había comentado el caso del efecto mecánico que hace sobre los cables cuando el radio de curvatura del cable cerca de los accesorios de conexión produce un efecto mecánico, un esfuerzo mecánico que puede dañar el cable, se puede salir el cable y puede haber un cortocircuito, ¿no? Conexiones deficientes, conduce a la acumulación de calor y posible incendio. Prevención, asegúrese que todas las conexiones de cables estén apretadas y utilice el diámetro del cable correcto según el manual. Otro punto, verifique si los disyuntores de la batería y fotovoltaica están cerrados y si el interruptor de balancing on-off está en posición on. Ambiente húmedo y polvoriento, lo que mencionábamos antes. Tenga en cuenta que el inversor es IP20, esta condición no lo hace adecuado para este tipo de ambientes. Código de falla, solución de problema. Acá ponemos lo que creíamos nosotros importante para resaltar, ¿no? El 1 y el 3, batería ball low, baja, esto que implica baja tensión de batería, o sin tensión de batería, bat open, o sea, se desconectó la batería. Alarma de la batería no conectada. Solución, verifique si la batería está conectada o si el disyuntor de la batería está cerrado. ¿Está bien? Además, verificar capacidad actual de la batería. Acá, ¿por qué ponemos verificar capacidad actual de la batería? Porque también es muy común, si yo tengo baja tensión de batería, confundir el error de baja tensión de batería con simplemente un tema de que la batería se descargó. O que la batería llegó a su fin de vida útil y ya no puede acumular carga. Porque otro detalle de las baterías es muy común en las baterías, si la batería llega a su fin de vida útil no puede retener carga, no puede cargarse. Por lo tanto no puede alcanzar la tensión de carga completa, ¿no? Entonces es muy común que aparezcan este tipo de errores de baja tensión de batería o con batería desconectada, cuando en realidad la batería no está desconectada, sino que la batería está dañada o llegó al fin de vida útil. Overload a bypass. El parámetro 13 yo puedo configurar, digamos, que ante una sobrecarga, overload, el inversor automáticamente haga el bypass, ¿no? Se conecte directamente a red para que la red directamente alimente los consumos.
El equipo lo puede hacer, lo puedo programar. ¿Conviene que el equipo llegue en algún momento a la sobrecarga? No, no conviene. ¿Está bien? Conviene que yo trate de bajar un requisito, de preguntarle al cliente, que el cliente me transmita cuáles son las condiciones de su instalación, de su consumo, de la manera más fehaciente posible. ¿Por qué? Porque si tengo algo que no pude prever y el equipo está en sobrecarga, y no está en sobrecarga hoy, sino que está en sobrecarga no sé, una vez por semana, una vez por día, de manera cíclica, y va a llegar un momento que el equipo ya no va a hacer más el bypass. Va a llegar un momento que se va a dañar. Pero bueno, en el 3 y en el 14 yo puedo programar el bypass automático. Por eso decíamos acá, rebusca el número de cargas, la solución, ¿no? Realizar el correcto dimensionamiento antes de la instalación. Falla del ventilador, fan file. Falla del ventilador. Solución, verifique que el ventilador está girando o si está bloqueado por objetos extraños. Partial current error, ¿no? Falla de intercambio de corriente paralela. ¿Esto qué implica? El intercambio de corriente paralela son los cables de comunicación de potencia. ¿Está bien? Alguna falla cuando tengo algún equipo, si los equipos están conectados en paralelo, puedo tener este tipo de falla. Un tema importante también a tener en cuenta, cuando yo programo inversiones en forma retrifásica, como dije, el 3P1 tiene que ser la R. Si yo al 3P1, a la entrada, le conecté la S, y después al inversor lo programé como 3P1, va a entrar en modo falla. ¿Está bien? Otra falla común es la comunicación del cable BMS, ¿no? El cable BMS no está, o nos olvidamos de programar el parámetro TenTrits en BMS. O conecté el cable BMS en otro lado. Fundamentos técnicos de protección contra la sobrecarga. El inversor tiene varias capas de protección para prevenir daños. Protección contra cortocircuitos. Si ocurre un cortocircuito, la salida de SA se apaga inmediatamente y se enciende de nuevo después de un segundo, ¿no? El cortocircuito es algo más severo que la sobrecarga, pero en sí es lo mismo. El inversor se va a proteger cuando la potencia exceda el valor máximo que tolera el inversor. Para un exceso de potencia entre el 102 y el 125%, o sea, un 25% más de la capacidad del equipo, se apaga después de 5 segundos. Entre 25 y 50% más, se apaga después de 10 segundos. Para un 50% más, se apaga en 5 segundos, ¿no? Perdón, 5 minutos antes era el primero, no 5 segundos. A medida que voy incrementando la severidad de la sobrecarga, se va disminuyendo el tiempo que tarda en apagarse. Pero como mencioné antes, importante evitar esta condición de manera prolongada y periódica. El equipo no es infalible contra esta condición. Prolongado y periódico se va a dañar. 15. Bien. Esteban me confirma, la Moon Pro 5 lleva hasta 15 en paralelo. 15 baterías. Bueno, tenemos la app que es compatible con este inversor, que es la SolarMan. ¿Está bien? Ustedes pueden descargar la SolarMan. El equipo viene con Wi-Fi incorporado. Y bueno, una vez conectado a Wi-Fi, podemos tener esta aplicación y monitorear el inversor a través de la aplicación. Tenemos SolarMan Business y SolarMan Smart. Por lo general, la Business es la que usa el instalador, el distribuidor, y la Smart es la que le puedo dar al cliente final. Bueno, hasta ahí todo con off.
¿Preguntas? Eh, Un par de preguntas. Ahí las puedes ver acá, mira, en la pantalla. Léemelas. Diego, yo te cuento alguna Sí, Flavio. experiencia que tuve y me está pasando de los equipos estos que estuvimos hablando, de los off de 5. Tengo uno instalado con la batería MOM. En el sistema SolarMan funciona, me marca, pero sí le cuesta mucho comunicarse y poder cambiar los parámetros. No es un problema de internet, sino que por ahí demora un poco más en leer la lectura de los parámetros, y después tengo lo mismo pero con las otras baterías, con las baterías que son de colgar, pero en esos dos casos, con la misma batería, no me marca los consumos de entrada de lo que toma de la red, siempre figura en 0. Ya miré y las dos, o sea, y también cambian los parámetros. En la aplicación SolarMan, cuando tiene una batería, te muestra determinados parámetros, y cuando tiene otra batería, te determina, o sea, te muestra otro tipo de parámetros también. Hay diferencia entre lo que muestra una y la otra. Bueno, lo vamos a chequear. Sí, después te voy a pasar porque lo tengo, o sea, tengo Dale, 5. pasalo y Hasta ahora tengo hablé. 5 sistemas instalados de esos, 6, uno no tiene internet, pero marcan diferentes cosas. Pasalo y lo hablamos con el proveedor. Bueno, Rodrigo dice, ¿el grupo generador en la señalidad pura significa 50 Hz permanentes o tiene alguna tolerancia a la frecuencia? No, significa onda senoidal pura. O sea, cuando hablamos de onda senoidal pura, hay un parámetro, un porcentaje, que, no, que es el porcentaje de ondas armónicas, ¿no? Ondas armónicas que vienen mezcladas con la pura, que no tiene que ser mayor al 5%. Eso es onda senoidal pura. Bueno, otra más que dice, Gustavo, dijiste que se pueden poner uno por fase. ¿Cómo hace para sincronizar las ondas para la frecuencia de las fases para 380 de volts en corriente alterna? Bueno, cuando yo pongo inversores en paralelo, si yo pongo los inversores sobre la misma fase y configuro los dos inversores en PAL, los dos inversores se van a sincronizar. ¿Qué quiere decir? Que las ondas senoidales de los dos van a coincidir en todo tiempo. Van a coincidir en fase, ¿no? Cada fase va a coincidir. En cambio, cuando yo configuro un inversor por fase, y entre esos 3 inversores los configuro en modo trifásica, o sea, al 1 le pongo 3P1, al 2 3P2 y al 3 le pongo 3P3, va a haber un desfasaje en las ondas de salida de 120 grados entre cada una. También yo puedo hacer una instalación mixta. Yo puedo tener una fase con 2 inversores en paralelo y las otras 2 fases con un inversor cada uno. Esa configuración mixta también se puede hacer. Bueno, Darío Ballesteros había preguntado, ¿solo te acepta una modalidad a la vez? No sé en qué filmina era específicamente, si puedes aclarar, Darío. Sí, interpreto que hablaba de los modos de funcionamiento. Los modos de funcionamiento es uno a la vez. Uno a la vez para carga de baterías y uno a la vez para alimentación de consumo. Bueno, y María Belén pregunta si funciona con la antena Starlink. Tengo entendido que no, pero confírmalo, Diego. No es compatible con Starlink. Y el Wi-Fi siempre de conexión tiene que ser de frecuencia 2.4. Eso para cualquier equipo. Ningún inversor trabaja con Starlink. Ningún inversor trabaja con Starlink, ningún inversor trabaja con 5G. Claro. Bueno, pero si le pones un router abajo de Starlink, sí se conecta. Ahí Fede me hace el aporte, es que Starlink no admite al inversor y no que el inversor no admite a Starlink. Sí, tenés que poner un router Wi-Fi aparte y generar una 2.4 para eso. Exacto. Claro, el problema con Starlink es que tiene un Wi-Fi 6 y no hay pocas cosas que lo soporten. Entonces, de ahí viene el quilombo. Ah, bien. No sabía, Juan, no sabía que tenía 6 Hz. Ah, mira. No sabía que ese el motivo específico también. Pero aparte hay un tema de que no admite
Sí. No se puede conectar. Sí, lo que entiendo es que desde celulares y computadoras se pueden conectar a Starlink, que trabaja con frecuencia 2.45, y después todo lo que son dispositivos externos como inversores, me pasa con domótica y eso, nada, te agarra. Claro, porque es el tipo de, no es que es 6 GHz, sino que es el Wi-Fi 6 o el Wi-Fi 7, que no sé qué es lo que cambia, por ahí Flavio sabe. Una evolución. Vos decís Claro, es una evolución del 5. y te deja fuera, claro, exactamente. Claro. Exactamente. ¿Qué otra consulta tenemos? Por el momento que se... Bueno, avanzamos con el híbrido. Vamos a hacer el híbrido no lo vamos a hacer tan extenso porque ya estamos acá hace 1 hora y media, pero aunque sea vamos a hacer una introducción. Sí, sí. ¿Para cuándo? Para la semana que viene, sí. Diego, Si una están, consulta. si están interesados en el híbrido, Fede me dice podemos coordinar para la semana que viene otro encuentro, ¿no? Apoyo eso. Estaría bueno, sí, apoyo. Muy bueno, Diego. Impresionante la clase de hoy, Diego. Te felicito, impresionante. Carlito León. Carlos. ¿Qué haces, Carlos? Impresionante lo tuyo, impecable. Gracias. Estoy de acuerdo con hacer otro híbrido. Después te alcanzo la plata que habíamos quedado. Sí, pero después, no ahora, que no se note. No, sinceramente, estaba hablando a mi hijo que te está escuchando también y digo, impresionante, Diego. Impresionante, increíble. Muy bueno. Bueno, gracias. Está para otro viernes tranquilamente, lo podemos hacer como rutina. 2 viernes por mes, está bueno. Sí, es que esa es la idea, ¿eh? La idea es más capacitación y menos problemas de postventa. Esa es la idea. Igual te vamos a joder, quédate tranquilo. Escuchame, Diego, aprovecho. Sí. Estoy teniendo contacto directo con la gente del app y también con los de los EVA. Me están pidiendo información. Lo que está a mi alcance se lo estoy proporcionando. Pero necesito saber si vos tenés en alguno de los manuales que tienen ahí en fábrica la parte de dispositivo, sobre todo para los sistemas híbridos, en donde cuando deja de entrar la tensión hay un módulo electrónico dentro de todos los inversores que por más que yo tenga tensión adentro, se bloquea la salida. ¿Vos tenés en algún manual o algún material para poder brindarle a la gente del app para que tenga más confianza con esto? Porque están dándome 1000 vueltas para probar los proyectos. Carlos, ¿me lo podés explicar de vuelta? Porque no entendí. Vamos de vuelta. Todos los inversores híbridos, hasta acá vamos, tienen un componente electrónico que cuando no entra tensión desde afuera y se autoalimenta de las baterías, me inhibe la salida de tensión hacia calle. ¿Hasta ahí vamos? Sí, se puede configurar. Sí. ¿Eso vos lo podés, está en algún manual, algo, esa parte exclusiva? Que yo sé que está, pero bueno, no le encontré ningún manual yo. ¿O me podés dar información? Es para brindarle a la gente de las compañías esto. Sí, hay que buscarlo en el manual, pero por lo general no tiene retorno. Vos decís si yo voy posibilidad de inyectar a la red, ¿entendés? No, y aparte si no hay red, esa parte no tiene tensión. Pero por eso, si no tenés nada en particular... lo busco en el manual a ver si lo dice. Si lo tenés, me lo mandás y debe estar expresado con alguna norma que cumple el equipo, seguro. Sí, no, con todas, porque esto no pasa solamente acá en Argentina, sino pasa en todos lados. Es decir, tiene que inhibir para cualquier operario que esté trabajando de la empresa que no tenga tensión. Claro, no tenga... Acordate cuando vos andabas en la calle, si va y te quedabas pegado, y iba a mirar algo y que ahí quedabas. No, pero bueno, sí, te lo voy a pedir encarecidamente, digo, porque me pidieron eso y yo particularmente no lo pude encontrar. Dale, ahora corto con esto y lo busco. A ver Dale, si hay gracias. Bueno, ¿les parece hacemos una introducción cortita y seguimos el viernes que viene? ¿Hacemos un encuentro el viernes que viene? ¿De híbridos? Dale, perfecto. Porque híbridos es Sí, perfecto. Pesadito. Después compartimos la información, que está muy buena también. A mí... Sí, cómo no, eso ya
desde ya. Bueno. Híbridos. Bueno, por empezar el equipo cambia, ¿no? El aspecto que tiene el equipo. Tiene una pantalla digital, es mucho más gráfico que el off, ¿no? Es otro tipo de equipo, ¿no? Lo mismo que siempre tengo que tener en cuenta, los rangos de tensión de entrada, ¿no? En este caso el híbrido, por lo general, tienen 2 o 3 strings de conexión, 2 MBPT, ¿no? Según la potencia del equipo. Acá estamos viendo un equipo, un Joule, ¿no? De 6 kilowatts. Los Joule, que quiere decir Júpiter, es el resumen de Júpiter en inglés, son monofásicos. Los Mars, que también es Marte en inglés, son los trifásicos en chisaje, ¿no? Y acá en el código van a poder ver, el Joule 6 implica la potencia del equipo, y así podemos tener Joule 10, que es un inversor de 10 kilos, tenemos Mars 10, Mars 12, Mars 14, ¿está bien? Hasta 14, que es la potencia del equipo. Vamos primero a lo más importante. ¿Qué habíamos mencionado? ¿Cuántos tipos de cargas tiene el híbrido? A ver si alguien me puede decir, alguien que todavía tenga energía. Red y panel. Eran 3, puede ser. ¿Cuántos tipos de cargas, perdón? Dije energía, no. ¿Cuántos tipos de cargas tiene el híbrido? 2. 2, bien. 2. Las cargas on-grid, que acá la podemos ver acá. Ahora voy a agrandar la imagen. Las cargas on-grid. Tenemos las cargas on-grid que están por abajo de la red, por abajo de la conexión del OCT, pero antes del inversor. Y las cargas off-grid, que es esto que estoy señalando acá, que vienen de otra línea del inversor, de otra conexión, que es la salida del inversor. ¿Está bien? Las cargas off y las cargas on. Las cargas off son las únicas que van a tener backup en el caso de que se corte la red y sea de noche. Las únicas que van a seguir encendidas son las cargas off. ¿Está bien? Las backup load, ¿no? Y las cargas on, en el caso de corte de red, dejan de ser alimentadas. Se cortan también. Pero tienen la ventaja que las cargas on, como decía en su momento Flavio, no tienen prácticamente el límite de potencia del inversor, porque están antes del equipo, por lo tanto, pueden ser alimentadas por la red y también pueden ser alimentadas por el inversor. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el CT está aguas arriba de las cargas. Entonces, como el CT está en esta posición, el CT es el que me va a inhibir que el equipo, cuando haya sobrante de energía, le inyecte energía a la red. Pero eso no quiere decir que las cargas puedan seguir siendo alimentadas. ¿Por qué van a ser alimentadas? Por la batería y por los paneles. Las cargas on y las cargas off se va a poder generar ahorro igual con baterías y con paneles. Después el equipo viene con una conexión para grupo electrógeno. ¿Está bien? Puedo tener grupo electrógeno, puedo tener un equipo híbrido, un inverter, ¿no? Que pueda alimentar con tensión. Que en realidad el inverter termina funcionando como un generador, ¿no? Tiene que tener la misma característica que un generador y tiene que cumplir la misma característica que habíamos mencionado para el off. Igual potencia, onda senoidal pura, sin armónicos en la onda. Acá detallamos lo que estábamos hablando antes. En rojo podemos ver las cargas de backup. Y en azul, las cargas son. Que las cargas son la misma conexión de red. Pero la red está aguas arriba
de la conexión de las cargas. ¿El CT dónde va? En el medio, entre la conexión de las cargas y la conexión de la red. Acá podemos ver la conexión de baterías. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. En el esquema anterior, estamos hablando que tenemos la entrada de la red y tenemos... Ah, en el otro. Tenemos en teoría tenemos dos circuitos diferentes. Tenemos uno que está a través del equipo y otro a través de la red, ¿no? A su vez, Perdón, ¿de qué esquema me hablabas? ¿Este que está acá? ¿Que sí, estamos viendo ahora? el que estamos viendo en estos momentos. Tenemos dos Bien. circuitos diferentes, uno que está a través del equipo y otro que está conjunto a la red eléctrica. Exacto. Pregunta, a su vez, estamos inyectando a la red. Si el equipo está programado para no inyectar, no estás inyectando nada. Ok, perfecto. No, sería Entonces, eso. Sí. el equipo, si vos tenés medidor bidireccional, el equipo lo podés programar. Si la instalación cuenta con medidor bidireccional, se puede programar el equipo para que venda energía a la red. Claro. Si la instalación no cuenta con medidor bidireccional, yo puedo programar el equipo para que inhiba la inyección. Claro. Sí. Sería eso nomás. Pero es importante que tengan claro esto, que ustedes tienen dos tipos de cargas, porque esa es la gran diferencia con el off. El off, la única carga que tiene es esta, la backup load. Claro. El on-grid tiene el híbrido tiene la on. Sí. Y es importante también que lo apliquen esto. ¿Por qué? Porque si yo uso los equipos solamente con backup load, estoy condicionando la instalación a que siempre toda la energía pase por el inversor. Y a veces, la verdad, que el cliente no necesita backup en todos los equipos de la casa. Claro. Y tener backup en todos los equipos de la casa implica equipos más grandes, más cantidad de baterías, más costo. Bueno, conexión de batería. Esto es tanto para este equipo híbrido como para el off. Batería de litio, positivo y negativo y cable BMS. Mínimo porcentaje de carga, 20% recomendado. Menos del 20%, ¿se quema la batería? No, funciona. La batería puede descargar hasta el 97%. O sea, puedo programar hasta el 3%. ¿Es recomendable? No. Porque hay equipos que se protegen y la batería no reinicia de vuelta automático. Entonces te van a llamar, te van a hacer 150 kilómetros de vuelta para que le prenda la batería. Entonces ahí te vas a dar cuenta que conviene ponerla en 20%. Bueno, positivo negativo, cable BMS. Acá vemos cómo se ve el inversor en general, ¿no? El display, el botón on-off que está en el lateral derecho, el interruptor de fotovoltaica, la conexión de los strings. Acá vemos, por ejemplo, 12 MPT tiene el equipo. Las conexiones de grid, load y generador. Load, acá dice load solo, pero ¿qué sería? A ver, por lo que estuvimos hablando, ¿qué sería la conexión de load acá? ¿Qué tipo de carga van acá en load? La salida de emergencia. Exacto. De emergencias. Diego, Perfecto. 2 MPPT con 2 entradas, ¿verdad? 2 MPT, en este caso tiene dibujado 4 strings. Bien. No todos los equipos tienen 4 strings, esto es simplemente esquemático. Bueno, acá hay una tapita, acá se ve todas las conexiones que tenemos de borneras, distintas conexiones de RS485, ¿no? Del tipo de puerto. Tienen también D-Switch. Todo esto está abajo de una tapa. ¿Está bien? O de un accesorio que viene del equipo que lo tengo que sacar, lo tengo que desmontar.
Lo mismo con la conexión de batería. Hay un accesorio que la tengo que desmontar para poner los cables de batería. El Wi-Fi, el equipo viene con Wi-Fi incorporado. ¿Cómo está? Es una placa cobertora. Ah, es una placa cobertora, me dice. Bueno, conexión del CT. El CT, como dije antes, ¿en qué posición va? Entre la red y las cargas on-grid. Que esto también se cumple para los on, ¿no? Es lo mismo. Y el CT, en este caso, como es un equipo monofásico, tiene un solo CT, que va a ir sobre la fase, ¿no? ¿Qué orientación? El CT tiene una flechita al costado. Tiene que ir orientada en el sentido de alimentación del inversor. ¿Está bien? Como si estuviese fluyendo energía de la red al inversor, bueno, yo tengo que tomar ese sentido en la instalación y que el CT me quede mirando en ese sentido. Acá lo vemos en mayor detalle, la orientación del CT, ¿no? Lo mismo que el otro equipo, ventilación, distancia de seguridad. Todo se tiene que cumplir igual. La conexión de la batería, BMS, cable positivo y negativo. La conexión, estos accesorios se desarman y yo tengo que hacer la conexión interna. Es importante también que presten atención también a las indicaciones acá y no se equivoquen, ¿no? Porque después el conector lo voy a montar y va a ser una conexión automática. Es un acople rápido. Y más en el trifásico. En el trifásico voy a tener, aparte del neutro y el IPE, voy a tener 3 conexiones más acá. Y no tiene que estar de cualquier forma. Voy a tener la 1 y la 2 y la 3. La 1 es la R, la 2 es la S y la 3 es la T. ¿Está bien? Conexión de cable a tierra. Todo debe ir a tierra. La carcasa debe ir a tierra, la carcasa del inversor a tierra, la batería a tierra. La estructura de los paneles tiene que ir con su conexión a tierra. Los DPS tienen que tener la conexión a tierra. Y todo eso tiene que compartir la misma tierra. Para que haya lo que se llama equipotencial de tierra. Bueno, yo diría, le voy a mostrar un poco del trifásico. Y no voy a saltar todo lo que es la programación, lo dejamos para el viernes que viene. Quiero mostrarles las... ¿Ven? El trifásico es distinto. Trifásico tengo en los conectores rápidos, en los conectores rápidos de conexión, tengo la conexión de tierra, el neutro, y después voy a tener el 1, 2 y el 3. Perdón, acá, L1, sí, acá se ve. L1, L2 y L3. L1 es la fase 1, L2 la fase 2, L3 la fase 3. Siempre en el mismo orden. Y les recomiendo tengan el secuenciómetro, no vale nada, es muy barato y rápidamente los ayuda a hacer una instalación rápida, sin problemas. Porque cuando yo me equivoco de fase, no es que el equipo se va a prender fuego o va a explotar, pero va a tirar falla y no va a conectar. Es una herramienta muy fácil de usar. Y con la diferencia, lo otro diferente, al ser 3 fases, ¿no? Tengo 3 CT. Lo mismo que el otro, pero tengo 3 CT. Y también le agregamos la complejidad de que tengo el CT1, el CT2 y el CT3. El CT1 es para la fase L1, el CT2 es para la fase L2, y el CT3 es para la fase L3. No puedo confundir, poner el CT2 en la fase 3. ¿Está bien? Acá en rojo, en realidad los cables de los CT son blanco y negro. El rojo es el blanco y el negro es el negro.
Estos equipos también se pueden poner en paralelo. A ver, esa imagen, ¿dónde está la configuración? La diapositiva aparece encima. Sí, ahí voy. La que tenés que girar. Ahí está. Vamos a ver esta que es más sencilla, que es el monofásico. Puedo poner equipos en paralelo. Y así como el off, puedo poner en paralelo la salida, en este también puedo poner en paralelo la salida y la entrada, ¿no? ¿Y eso qué me permite hacer? Me permite incrementar la capacidad del sistema, ¿no? Hacer el sistema cada vez más grande. Bueno, eso sería todo. Yo creo que acá deberíamos cortar. Si quieren, hagan las consultas que quieran, los aportes que quieran con respecto a Flavio, si tenés más experiencia con el híbrido, para mencionar. Lo que dijiste del secuenciómetro, bueno, obviamente lo tuve que comprar porque es difícil saber, por más que uno tenga los colores que dejó el electricista, no está identificado, así que sí o sí hay que tener un secuenciómetro. Y sí, importante esto de la posición de los CT, de respetar línea con línea, para evitar esos problemas. Bueno, vos sabés, yo ya tengo todo instalado eso, estuve con algunos problemas hasta que le encontramos la vuelta. Por suerte hoy funcionan perfectamente los dos. Uno ya tenemos varias facturas que han reducido importante el consumo, así que venimos bien. Buenísimo. Costó al principio, pero bueno, creo que éramos de los primeros que estamos instalando este tipo de sistema, así que por suerte ahora viene funcionando. Sí, es un equipo muy robusto. El chisaje híbrido es un equipo muy robusto. Es difícil al principio aprenderse todos los parámetros y todas las configuraciones que después iba a decir la clase que viene, la presentación que viene la vamos a ver. Pero una vez que uno tiene claro cómo el concepto, después se vuelve, digamos, una rutina, no es un problema y funciona bien el equipo. Aparte la pantalla es muy intuitiva, no me quiero extender más, pero la pantalla es muy visual. Sí, tiene mucha información. Tiene mucha información. Exacto. Y después yo creo que el tema de las conexiones, al tenerlo todo afuera, es mucho más sencillo, no tenés que andar desarmando el equipo. Obviamente tiene sus protecciones, pero es fácil, digamos, de armar y desarmar porque tenés las conexiones plug and play, ¿viste? Conectás y Claro, tenés las conexiones. tal cual. Sí, en el caso de que haya que hacer alguna prueba o algo, es fácil porque tiene conectores rápidos y se saca todo. Y después en la pantalla, no sé, si vas a lo que es configuración de paneles solares, te está mostrando en una sola pantalla el voltaje, el amperaje, todo junto. No tenés que ir como por ahí otros, ir viendo parámetro por parámetro y adivinar qué es lo que te está diciendo. Entonces, te está dando mucha información junta en una sola pantalla. Acá tenemos la pantalla general. Claro, ahí te está dando el voltaje, bueno, los watts de generación. Después si vas al individual de panel solar, te dice mucho más amplio información. Tal cual. Bueno. Sí, eso es una de las cosas que el cliente por ahí quiere ver, que qué es lo que está generando, cuánto, qué ahorro. Sí, tal cual. Es lo que pide por ahí, ¿viste? Acá el equipo te muestra casi todo lo que muestran las aplicaciones de internet, del server, del servidor, de la web. El equipo mismo te lo muestra en la pantalla, te muestra las curvas de generación, claro. lo que fue acumulando por día, por mes, por año. Te muestra también, por ejemplo, el estado. Acá, si usted alcanza a ver, dice Stage 30 working, ¿no? Stage 1 series working.
Te está diciendo, en realidad te está diciendo que está trabajando bien, que los paneles están conectados y que están entregando potencia al equipo. Pero bueno, todo esto lleva una explicación, hay que empezar a aprender cómo se lee, ¿no? Es un equipo muy completo, bueno, me gustaría el viernes que viene que se vuelvan a conectar, así hacemos una explicación más en detalle por detalle. Bueno, perfecto, Diego. Diego, ¿te puedo hacer una ¿Listo? consulta? Sí, sí. Estoy próximo a conectar un on-grid en una zona que en el verano tiene problema de baja tensión, ¿viste? Sí. ¿Se puede poner un elevador, digamos? También hay posibilidad de poner un medidor bidireccional. Lo que pasa es que el elevador tenés que saber las características del elevador. Si el elevador a la salida te genera mucho ruido, porque por lo general los elevadores no te elevan la tensión, pero te perjudican otras cosas, ¿no? Claro, a eso iba mi pregunta, ¿viste? Y la verdad que nunca probamos un equipo on-grid con un elevador a la entrada. Ajá. Yo diría que no. Da Yo diría problemas y serios Sí. problemas. Es decir, para que no traten de hacerlo. Es complicarse la vida. ¿Sí? Sí, sí. Nosotros los hemos hecho con un Growatt y no tuvimos problemas. ¿Está? Es decir, le pusimos y no lo podíamos hacer salir andante. O sea, directamente digamos, te inhibe el uso del equipo. No funcionaba, ¿viste? No funcionaba. Claro, el equipo si detecta que Igualmente, digamos, es decir, pueden seguir probando, ¿no es cierto? Nosotros no le encontramos la vuelta, por lo menos. claro, lo que pasa es que el equipo, si no detecta que la red de entrada está dentro de los parámetros que tolera el equipo, no se va a conectar nunca. Claro, Sí, no sé si es un problema de frecuencia del elevador, de por ahí capaz que era la calidad del elevador, pero bueno, no lo pudimos hacer funcionar. Yo tengo conectado un híbrido, pero un DG, y no tengo problemas. Y después tengo otro. Este era un Growatt. Tengo otro que es un elevador, pero el equipo es también elevador de tensión, que son, no me acuerdo ahora la marca, que también elevan la tensión, el mismo inversor solar. En esos dos casos los tengo, por ahora no tengo problema. O sea, uno es off-grid y el otro híbrido. Pero por eso, Pero en no me on-grid resultó. no sé, puede ser que... Porque no te olvides que en el on-grid vos tenés un elevador que está elevando y después si querés inyectar tiene que volver a pasar por el elevador Claro, para vender energía hacia atrás. claro. Me parece que lo vuelves loco ahí. Claro, sí. Por eso venía ahí la pregunta a ver si seguramente habían tenido experiencia en eso. Bueno, quería sacarme la duda. Ojo, yo en el híbrido que tengo el elevador en la entrada, obviamente el inversor, y probamos en inyectar a la red. Es un lugar que no tiene medidor, o sea, todavía no están puestos los medidores, y inyectaba como loco sin ningún problema. Y estaba el inversor por el medio. Hay que ver de no superar la potencia del inversor cuando estás inyectando, porque acá pusimos 14 paneles, por ahí, si querés inyectar todo y el elevador es chiquito, por ahí lo terminas cocinando. Claro. Pero no sé, no llegamos a probar. Claro, no hay, o sea, vos digamos que no hay ninguna marca que vos digas, bueno, esta sí puede andar, sería prueba de error. Claro, Sí, no sabemos. ya te digo, con el Growatt no tuve suerte. Bien. Me alejo Gracias. porque mi cabeza ocupa toda la pantalla. ¿Eh? Que no se rían, ¿eh? Y Marcelo, te estoy viendo que te estás riendo ahí, estás fuera de gozo. Todo. Me dice, no sé por qué me dicen cabezón. No sé yo, ¿quién te olvida? Bueno. Una aclaración que hago Sí. ahí, Diego, que en el trifásico no toma con Solarman. A mí no me tomó con Solarman, tuve que... No llegamos. El trifásico es PV Pro. Sí. Pero bueno, eso lo vemos el viernes. Bueno, Carlos, no sé si querés cerrar.
¿Querés hacer el cierre? No, agradecerles más que nada a todos los que participaron y colaboraron para que este webinar sea un éxito, a los que llegaron hasta el final, a vos, Diego, por toda la claridad. Y bueno, nos veremos próximamente